los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Muchas bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Nasli, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, pastor. Pastora, ¿cuál es la perspectiva para este año de usted? Pero primero quiero saludar a cada uno de los que están viendo este video. Póngase cómodo, disponga su corazón para que Dios le hable a través de esta palabra, porque lo único que puede cambiar y transformar las vidas de cada uno de nosotros es cuando la palabra de Dios se nos revela a nuestro corazón, cuando nosotros abrimos nuestro corazón para que la palabra llegue del Señor a lo más profundo, hasta los tuétanos, dice la palabra del Señor. Entonces ahora sí le contesto, pastor, su pregunta. Para mí la perspectiva del 2022 es seguir sirviéndole a Dios, es seguir extendiendo el reino de Dios y su justicia. Damos gracias a Dios, ¿cierto, pastor? Claro, amén. Por este año que está terminando, por lo que Dios hizo en este año, porque en mayo, a finales de mayo, Dios nos dio el privilegio de abrir el canal del Poder de la Gloria de Dios. Gracias a cada uno de aquellos que se han suscrito, que han estado cada semana ahí atentos a la palabra de Dios. Gracias por apoyar este ministerio. Deseamos aquí con mi esposo que este 2022 sea mejor de lo que fue el 2021, pero para eso, ¿cuál es el secreto, pastor? Tener a Dios en primer lugar. Cuando Así yo le es. doy el primer lugar a Dios y Él es el primer lugar en mi vida, todo va a salir bien. Así es, entonces cuando tenemos a Dios en primer lugar, sabemos que nosotros somos sus hijos. Cuando conocemos cuál es la posición en el cuerpo de Cristo, todo nos va a ir bien, pastor, porque Claro. El Señor dice en su palabra que somos cabeza y no cola, y que somos tierra deseable, y que todo lo que toquemos es prosperado, que el justo florecerá como la palmera. Gloria a Dios. Él nos ha hecho justos por su sangre preciosa, y también dice la palabra de Dios que a los que amamos a Dios Todopoderoso, las cosas nos ayudan para bien, porque cada circunstancia, cada momento difícil que tenemos en la vida, como hijos de Dios, nos da una lección de vida. Dios nos enseña algo nuevo, nos enseña a depender de Él y a ver su gloria y a subir a otro nivel. Claro, así es. Sí, pastor. Entonces, hoy vamos a hablar. Cristo es la primicia. Así es. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en Colosenses 1:15 al 18. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la que hay en la tierra, visible e invisible, sean trono, sean dominio, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él para que en Él toda tenga preeminencia, todo tenga preeminencia. Gloria a Dios por la palabra del Señor. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios es clara como el agua. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces todo fue creado para Él y por Él, y Él es el que tiene la preeminencia en todo. Él es la cabeza de la iglesia que somos cada uno de nosotros, porque la iglesia del Señor Jesucristo la conforma cada uno de sus miembros, y Él es nuestra cabeza. Entonces cuando nosotros entendemos esto, que Él es el primero en todo, vamos a tener un año victorioso, vamos a tener un año donde a través de pronto circunstancias, Dios se va a glorificar, porque el Señor dice en su palabra que en el mundo tendremos ¿qué? Aflicción, pero que venzamos porque Él ya venció. El Señor Jesucristo ya venció por nosotros,
¿qué es lo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer? Es establecer lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Ya lo hizo todo. Lo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer es establecer lo que Él ya hizo. Y entonces la misma palabra de Dios nos enseña que Él se mueve por principios. Él quiere que su palabra sea revelada en mi espíritu. Cuando la palabra de Dios es revelada en mi espíritu, cuando yo la pongo por obra, entonces voy a ver qué respuestas de Dios. Los cielos se abren. Amén. Y se activan las bendiciones que Dios tiene para nosotros como sus hijos, pastor. Claro, amén, eso es verídico. Entonces la voluntad de Dios, el propósito de Dios es que cada uno de sus hijos seamos bendecidos. Pero ¿por qué a veces la gente no es bendecida como hijo de Dios, pastor? Porque no tienen a Dios en primer lugar. Cuando yo tengo a Dios en primer lugar, mi vida va a ser bendecida. Así es. Pero entonces Dios nos ha dado llaves del reino. ¿Y qué hace una llave? Abre puertas, Claro, ¿cierto? amén. El reino de Dios tiene puertas para abrir y Dios nos da las llaves precisas y nos da principios para que podamos activar esas bendiciones que Él nos ha dado. Y hay muchas llaves, no solamente una llave, hay muchas llaves para abrir puertas de bendición para nuestra vida y para nuestra generación. Entonces vamos a ver que en el diseño original de Dios, Dios quería que cada uno de nosotros, sus hijos, estuviéramos bendecidos. Pero ¿qué pasó, pastor, con la caída del hombre? Cuando Adán y Eva pecaron. Cuando la caída del hombre, Adán y Eva le dieron derecho legal a las tinieblas. Aleluya. Y todas las bendiciones que Dios le había dado a sus hijos, las tomó el enemigo. Le cedió. Le cedió. Uh-huh. Le cedió las bendiciones al enemigo. Así es. ¿Por qué? Por la desobediencia. Cuando una persona peca, le entrega derechos legales a las tinieblas. Así es. Entonces, el Dios Todopoderoso nos ama tanto que entregó a su Hijo, al Señor Jesucristo, a morir por cada uno de nosotros, para redimirnos y para quitarle lo que Adán y Eva le había cedido a las tinieblas. Entonces el Señor Jesucristo vino a quitárselo porque por derecho legal nos pertenecía a nosotros sus hijos. Y mire lo que dice. Pero vamos a ver lo que le dijo Satanás al Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra. En la tentación. Pero esto fue algo real. Él dijo, sí, tienes el derecho legal, pero yo te lo quito. Lucas 4:5. Observa lo que dijo. Y él lo llevó, el diablo a un alto monte. Uh-huh. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Mira que él sabía, el Señor Jesucristo sabía que le había entregado sus hijos, Adán y Eva, por el pecado. Sí, dice, y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Y qué le dijo el diablo? A ti te daré toda esta potestad tan obscura. Claro. Sí, todo fue creado para él y por él, sino que Adán y Eva le cedieron todos esos reinos cuando ellos pecaron en la caída. Y dice, y la gloria de ellos. Sigue, la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, toda esta será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Así es. Entonces vemos aquí que el Señor Jesús le dijo, vete de mí, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo que servirás. Entonces el enemigo aquí no sabía que el Señor Jesús iba a ir a la cruz del Calvario y le iba a quitar nuevamente lo que por derecho legal le pertenecía a Dios, que le había entregado a sus hijos. Entonces el Señor Jesucristo es las primicias. Entonces hoy vamos a hablar las primicias, y por eso el Dios Padre entregó al Señor Jesucristo como primicias para darnos ¿qué? Salvación. Él fue a morir a la cruz del Calvario para que se activara el poder legal que Él había establecido en el diseño original. Claro, amén. Entonces, ¿cómo se recupera todo lo que estaba bajo el poder de Satanás desde la caída de Adán, pastor? Cuando yo le quito todo derecho legal a las tinieblas y le doy el primer lugar a mi Señor,
y me arrepiento de todos los pecados. Así es, cuando Cristo se revela a mi espíritu, cuando yo por fe creo en Él, lo acepto y le obedezco, en ese mismo momento, cuando yo creo lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, le estoy quitando todo derecho legal a las tinieblas que por el pecado fue cedido, Claro. y todo lo que me pertenece. Porque hoy vamos a ver en Apocalipsis 5:12 dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. O sea, ¿quién tenía antes el poder sobre todos los reinos? Lo tenía Satanás, Porque Adán y Eva se porque lo le habían- fue cedido a él. Pero el Señor le dice aquí en Apocalipsis 5:12, dicen los ángeles que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz de Calvario, cuando Él resucita, cuando Él es glorificado, entonces ¿qué le quita a Satanás? El poder. El poder. Le quita todos los reinos que se le habían cedido, la riqueza. ¿Sí? Y la vuelve a entregar a nosotros, sus hijos. Así es. Entonces vemos aquí en el Antiguo Testamento, Dios le habla a Moisés. ¿Y qué le dice, pastor? A Moisés el Señor. Porque vemos que el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que había de venir, o sea, lo que estaba profetizando del Señor Jesucristo. Éxodo 13:1 al 2. Así le dijo el Señor a Moisés. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abriera matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. O sea, lo primero es de Dios. Ajá. Dice, aquí la Biblia le habló Dios a Moisés cuando le dijo: cuando llegues a la tierra prometida, o sea, cuando tomes posesión de la bendición, que le dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel. O sea, que nuestros hijos son de Dios, ¿sí? Así de los hombres como de animales, mío es. Porque Dios es el que nos dice que herencia de Jehová son los hijos. Entonces dice el Señor: conságrame. Cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, cuando nosotros lo tenemos a Él en primer lugar en todo, cuando nosotros consagramos la bendición que Dios nos ha dado a Él, damos lo primero, ¿qué pasa? En el mundo espiritual se activan las bendiciones que nos pertenecen por derecho legal. Dios es legal y en su legalidad Él mismo decidió ofrecerse a sí mismo las primicias. Cristo es el primogénito. Entonces vemos aquí que el Padre nos da el ejemplo de que Él dio a su Hijo como primicia. Él es el primogénito, las primicias. Y Cristo fue la ofrenda de las primicias que Dios ofreció a sí mismo para saciar su propia legalidad. Entonces, cuando nosotros damos lo primero a Dios, estamos manifestando lo que el Señor Jesucristo hizo, porque Él fue la primicia para que tú y yo tuviéramos vida, y vida ¿qué? En abundancia. Mire lo que dice Romanos 11:16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces aquí vemos que si las primicias son santas, ¿quién fue la primicia? El Señor Jesucristo. Fue santo, es santo. Dice también en la masa restante. ¿Quién es esa masa restante? Nosotros. Y si la raíz es santa, también son las ramas. O sea, la raíz, Él es la raíz del linaje de David. Él es santo. Y nosotros somos esas ramas que debemos ser, ¿qué? Santos. Entonces, cuando nosotros le damos lo primero a Dios, digamos, si tú sacas lo primero para Dios en este 2022 de la bendición que Dios te dé, toda la masa restante, o sea, todo lo del año va a ser, ¿qué? Todo lo del año va a ser bendecido. Porque va a ser bendiciones. Se va a activar esa bendición para el 2022. Miren lo que dice Santiago 1:18, pastor. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Entonces, mire qué hermosa palabra. El Señor Jesucristo es la primicia de Dios Padre y nosotros somos las primicias de sus criaturas. Tú y yo
no somos cualquier cosa, somos las primicias de Dios. Entonces cuando nosotros entendemos este principio de Dios, nosotros vamos a dar con libertad a Dios. Lo primero, nuestro corazón es el altar de Dios, claro. Nuestra vida es olor fragante a Dios. Entonces damos con libertad de la bendición que Dios nos dé para Él, para extender su reino. Entonces todo lo que hay en Cristo nos representa, porque Él es las primicias. Si Él es bendito, también ¿quién? Nosotros también somos benditos. También somos ¿qué? Bendito. Entonces todo lo que toquemos nosotros va a ser ¿qué? Bendito, va a ser próspero, va a ser ¿qué? Fructífero. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros somos herederos de todo lo que existe, porque somos ¿qué? Sus hijos. Sus hijos. ¿Sí? Y como somos sus hijos, somos herederos. Tenemos por derecho legal. Hay un derecho legal a todas las bendiciones, a todo lo que Dios estableció aquí en esta tierra es de nosotros, porque dice que de Él son las riquezas. Entonces todas las riquezas le pertenecen ¿a quién? A Dios, a nuestro Padre Celestial. Por eso Él dice, mío es el oro, la plata, el mundo y su plenitud, y todo lo que en Él habita le pertenece a Dios, porque Él lo hizo. Así es. Él lo hizo, y para la gloria y honra de su santo nombre. ¿Y para quiénes somos herederos? Para nosotros. Sus hijos. Por eso el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz de Calvario. Entonces, en ese acto de ofrenda del Señor Jesucristo que se dio a sí mismo, en ese momento nosotros somos ¿qué? Herederos de todas las riquezas y de todo lo que hay. Por eso el Señor Jesús en ese momento se llevó la ruina, se llevó la miseria, se llevó toda iniquidad de escasez. Se llevó la enfermedad, se llevó todo. ¿Por qué? Porque de Él es el oro y la plata. Pero ¿cómo se activa eso? A través de que tú y yo demos lo primero para Dios, porque nosotros somos sus primicias para Él, de sus criaturas, dice la palabra de Dios. O sea, eso significa, cuando yo tengo a Dios en primer lugar, Dios me va a tener a mí también en primer lugar. Así es, Él es Él tiene toda la preeminencia en el cielo y en la tierra. De Él es el poder, o sea, él tiene todo el señorío. Pero ¿a quién se lo ha dado, pastor? Aquí en la tierra. Iglesia, a sus hijos. A sus hijos, a nosotros su iglesia, para que gobernemos, para que sojuzguemos la tierra. O sea, que no se vale que un hijo de Dios esté en derrota, esté en fracaso, esté en miseria. Y enfermo, no se vale. Eso no es principio de Dios. Pero ¿qué pasa? La gente puede orar. Está bien que oremos, estar en comunión con Dios, pero si no activa ese principio de Dios que está en su palabra, no va a pasar nada en la vida. ¿Y cómo activo yo ese principio? Cuando traemos al altar lo primero para Dios. Claro. Lo dice la palabra de Dios. Por eso es que Satanás persigue las finanzas de los hijos de Dios. ¿Por qué persigue las finanzas de los hijos de Dios? Porque hay liberación. Porque a través de que nosotros damos a Dios lo primero, viene libertad para nuestras finanzas. Entonces el enemigo pone argumentos en la persona, trae incredulidad para que no lo haga, para que no le crea a Dios, porque a través de lo que tú haces, que Dios ha establecido principios, en ese momento tú eres libre y tus finanzas van a ser libres. Tenemos autoridad de decirlo porque en un tiempo nosotros no lo estábamos haciendo, pero cuando esta palabra se nos reveló a nuestro espíritu y lo empezamos a hacer con fe, con amor, creyendo a lo que Dios ha establecido en su palabra, empezamos a ver que se activan las bendiciones para los hijos. Por eso las ofrendas nunca debe ser impuesta, debe ser por gratitud y por revelación. Así es. Entonces todo lo que de lo que Dios te da y tú le das a Dios debe ser ¿qué? Por amor, por gratitud. O sea, cuando yo presento una ofrenda, estoy presentando a mi Señor Jesucristo. Así es. Entonces debemos tener cuidado cuando nosotros damos, que no sea por manipulación ni que esto se vuelva un rito, porque vamos a ver que cuando Dios es el que me revela en mi corazón que lo debo hacer y siento ese amor, esa fe, tengo esa fe para hacerlo, entonces me va a funcionar. Claro, va a funcionar, porque es Dios el que activa, o sea, automáticamente se activan las bendiciones, porque Él no miente y Él Él es inmutable, o sea, Él no se retracta de lo que ya está escrito a través de las Sagradas Escrituras. Claro, ya está escrito, y lo que está escrito, escrito está. Amén, así es. Y mire lo que dice Deuteronomio 26:10. Y ahora he aquí que he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste,
oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Ahora mira qué hizo. De lo que le dio, de la tierra que le dio, de los frutos que le dio Dios, lo trajo ¿qué? Al altar. Y en el altar adoró a Dios. Ajá, entonces vemos aquí que el fruto de la tierra representa, en ese tiempo era de las cosechas, Sí. pero en este tiempo tú lo que traes es de la bendición que Dios te ha dado, ¿sí? Sea en bienes o sea en dinero, tú le das una ofrenda a Dios voluntaria o das las primicias, pero lo traes al altar de Dios, donde el lugar donde Dios ha establecido para que tú seas edificado Claro. y enseñado. Enseñado, claro. Pero entonces me llama la atención aquí que dice, y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra. Entonces imagínense si Dios le dio 10 papayas grandísimas, la Claro. primer papaya La primer papaya fue para Papito Dios. y la trajeron, era el fruto de la tierra, pero de pronto tú no tienes una tierra de papaya. Dios te dio una empresa, te dio un empleo, pero Dios puede darte una semilla para que seas empresario, Claro, amén. ¿sí? O que te Amén. aumenten el sueldo. Entonces, porque tú traes con fe y traes lo primero para Dios. Entonces dice, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Entonces, en esta tierra, ¿quién lo recibe? ¿Quién recibe esa ofrenda? Los ministros de Dios. Los que Dios ha establecido que sean los que tutores o padres espirituales para que te guíen, te orienten, te enseñen la palabra. ¿Y quién la recibe? Un hombre en la tierra, pero espiritualmente la está recibiendo Dios en el mundo En el espiritual. mundo espiritual está recibiendo nuestro Padre Celestial. En ese momento, y cuando tú lo traes con adoración, se activan los cielos, se abren los cielos y viene Dios, derrama bendición hasta que sobreabunde, porque tú lo estás haciendo con fe. Todo lo de Dios es que Con por fe. fe, ¿sí? Porque eres hijo de Dios y debes entender que Dios te escogió. Tú fuiste ¿qué? La primicia para Dios. Nosotros fuimos la primicia para Dios. Y esto mueve el mundo espiritual. Así es, pastor. Entonces vamos a ver que cuando nosotros traemos la ofrenda o la primicia, lo que traemos para Dios, al altar de Dios, debe ser con adoración. Porque dice, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Pero ¿qué es adoración? La adoración tiene que ver con nuestro amor al Señor. Esto puede ser expresado únicamente con el dar. Todo nuestro corazón. Entonces lo primero que le debemos dar a Él es que nuestro corazón, nuestra vida a Él. Entonces cuando rendimos nuestra vida a Él, entonces yo traigo de lo que Dios me ha bendecido, pero también traigo mi vida en rendición a Él. Y dice que lo debemos amar con todo el corazón. Entonces cuando tú traes con amor a Dios es cuando tú lo amas. Entonces cuando amamos a Dios le obedecemos. Cuando tenemos fe en su palabra le obedecemos. Y mire lo que dice aquí Marcos 12:33. Debemos amarle de todo corazón. Y el amarle con todo corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todas las holocausto y sacrificio. Entonces Dios se complace cuando tú traes al altar de Dios y tú lo amas a Él con todo el corazón, con todo el alma, con todo el entendimiento, pero también amas a tu prójimo. Entonces Pero Dios recibe esa ofrenda ahí como hay olor algo- fragante. claro, ahí hay algo muy importante. Cuando yo amo, yo doy. Así es. ¿Sí? Si yo amo a Dios, yo doy lo que está escrito en su palabra. ¿Sí? O sea, le doy ese primer lugar. Así es. Y vemos que en el Antiguo Testamento Dios estaba cansado de los ritos religiosos, de las ceremonias que hacía el pueblo de Israel. Y Dios no recibió con agrado esas ofrendas. Mire lo que dice Isaías 29:3. Por eso nosotros debemos saber, o sea, cuando vamos a traer delante de la presencia de Dios, examinarnos cómo está nuestra vida para que Dios pueda recibir esa ofrenda como olor fragante. Isaías 29:13, pastor, ya para terminar. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado.
Entonces vemos aquí que el Señor conoce nuestro corazón. Dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Él sabe porque lo conoce todo. Él sabe quién lo está honrando y quién le está obedeciendo de todo corazón. Y no solo de labios. No solo de labios. Entonces hay gente que obedece según mandamientos ¿de qué? De hombre. De hombre. Y Dios no quiere que nosotros le obedezcamos de acuerdo a los mandamientos de hombre, sino de acuerdo a su palabra que se ha revelado a mi espíritu. Entonces Dios está interesado que en una adoración genuina. Entonces cuando tú adoras a Dios en espíritu y en verdad, de una manera sincera, que sale del corazón, Dios va a recibir esa ofrenda, esa primicia como olor fragante. Hay algo muy importante. La adoración abre puertas. La adoración a Dios es una guerra espiritual. Así es, porque tú le quitas derecho legal a las tinieblas. Mire lo que dice Juan 4:23 al 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces es el tiempo de adorar a Dios ¿en qué? En espíritu y en verdad. Pero dice que el Padre busca verdaderos adoradores. Cuando dice verdaderos adoradores es porque no hay una adoración a Dios genuina, no hay una adoración a Dios sincera, porque adoración es sacrificio, es humillarse, es dar su vida para que Dios la gobierne. Dice en espíritu. ¿Qué quiere decir en espíritu? Es cuando mi hombre interior es gobernado por el Espíritu Santo. Mire qué dice Efesios 3:16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea que el que nos fortalece, el hombre interior que está dentro de nosotros, es el Espíritu Santo. Que viene a mi espíritu. Ese hombre interior es el espíritu mío, que viene el Espíritu Santo y que nos fortalece. Entonces la verdadera adoración toma lugar cuando ese hombre interior, o sea, mi espíritu, viene a respuesta a los impulsos del Espíritu de Dios. Entonces ahí es cuando nosotros le expresamos el amor al Señor. Amén. En una adoración silenciosa. O sea, la adoración no es solo cuando tú cantas una canción, es cuando tú de una manera silenciosa todo el tiempo le estás adorando. No importa la circunstancia que tú estás viviendo, no importa que este año 2021 no hayas visto ese milagro, tú sigues creyendo en Dios, sigue adorándole ahí callado, no estás cuestionando a Dios, porque hay personas que cuestionan a Dios y no esperan en el tiempo preciso que Dios va a lanzar la bendición o va a soltar la bendición sobre la persona. Entonces cuando nosotros tenemos adoración en espíritu y en verdad, esa adoración genuina y verdadera, es cuando hemos nacido de nuevo. ¿Qué dice Juan 3:5-8? Es necesario nacer de nuevo para dar esa adoración que Dios quiere que demos. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es necesario nacer ¿qué? De nuevo para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿En verdad qué significa? Es venerarle como dice la Biblia que debemos hacerlo, no como lo hicieron Nadab y Abú allá en el Antiguo Testamento, que ofrecieron fuego extraño. Eso lo pueden leer allá en el libro de Números capítulo 3 versículo 4 o Números 26-61, donde nos cuenta la historia de estos dos hijos del sacerdote Leví que ofrecieron fuego extraño. Que Dios nunca le mandó que hicieran. Sí, ellos estaban ¿qué? Embriagados. Entonces, esa adoración no la recibe Dios como adoración verdadera o genuina. Y mire lo que dice Apocalipsis 1:5-6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio
por los siglos de los siglos. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros sabemos y entendemos y nos arrepentimos y sabemos que la sangre del Señor Jesucristo nos lavó de todo pecado y que Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra y que nos hizo reyes y sacerdotes para Él, entonces nosotros le estamos adorando, y como le estamos adorando también estamos dando el primer lugar y dando lo primero de la bendición que Él nos da. Por eso nosotros el 3 de enero vamos a hacer un culto de primicias en la congregación, y la gente que se le ha revelado esta palabra de Dios, que no lo hacemos, Dios nos guarde, con manipulación, ni queremos tocar sus emociones. Oramos a Dios que todo velo, toda tiniebla que el enemigo ha colocado para que tú no entiendas esta palabra, hoy la quitamos en el nombre de Jesús. Amén. Porque este es un principio que Dios te está enseñando hoy para que tú seas libre y tus finanzas sean libres en el 2022 y tú seas próspero, porque Dios se mueve por principios. Tú Amén. Puedes orar, pero si tú no le das el primer lugar a Dios, si tú no le das lo primero a Dios, entonces ¿cómo va a ser santa la masa restante? Dice que si las primicias son santas, lo es la masa restante. Entonces, si lo primero que tú le das a Dios, Dios lo santifica para que la masa restante todo Amén. el año para sea... que todo el año sea bendecido. Amén, así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú quieres apoyar este ministerio, Dios te habló a tu corazón, se te reveló esta palabra, tú puedes consignar a David Plata al número de teléfono 311-819-2389 a nombre de la pastora María Nasli Murillo. Va a aparecer ahí en pantalla. Amén. Y nosotros vamos a estar orando para que esa semilla que tú vas a traer al altar de Dios sea Dios recibiéndola como olor fragante, y vamos a orar para que sea Dios proveyendo esa semilla, proveyendo esa bendición que tú necesitas para que este año 2022 sea próspero. Y sea un año de muchas bendiciones, tanto en salud, tanto en tu hogar, tanto en tus hijos. Así es. Y en tu vida financiera, Y tu en vida el nombre espiritual. de Jesús, y tu vida espiritual. Sea un año lleno de comunión con Dios. Entonces les deseamos un feliz año 2022 y que estén también ahí atentos a cada palabra que Dios nos va a dar cada semana para que ustedes sean En el nombre de edificados nuestro Señor. y crezcan y maduren para la gloria de Dios. Así que les enviamos un abrazo aquí a la distancia, pero queremos terminar esta transmisión orando, ¿cierto, pastor? Amén. Padre, bendecimos a tus hijos, a cada persona que está viendo y escuchando este video, Señor. Sí, Padre. En el nombre de Jesús, Amén. establecemos, Papito Santo, lo que ya tú hiciste en la cruz del Calvario. Sí, en el Y nombre declaramos y decretamos, bendito Dios de gloria, que se abren los cielos sobre tus hijos. que se les ha Y revelado que será esta revelado palabra. esta palabra, bendito Dios de gloria, que todo Quítate. velo Sí, sea es quitado. quitado, bendito Dios de gloria, En el nombre de en el Jesús nombre de y Jesús. por el poder del Espíritu Santo. Amén, Señor. Señor, que tu pueblo, Señor, esta palabra que tú quieres que se active en su vida para que ellos vean la bendición Santo tú de eres. una manera sobrenatural y este 2022 sean prosperados y que todo lo que ellos toquen sea prosperado, En el nombre de sea Jesús. fructífero, Señor, sus empresas, sus vidas, por cuanto han creído a tu palabra, por cuanto, Señor, ellos dan el primer lugar a ti, Señor, entregan Santo, su corazón, santo dan tú eres, adoración Señor. a ti, genuina, verdadera, Padre. Creo y declaro que así mismo se abrirán los cielos para aquellos que creen tu palabra y la ponen por obra, Señor, porque tu palabra dice que tú buscas Sí, Señor. adoradores en espíritu y en verdad, y que no tan solo Gracias, Señor. oidores sino hacedores de tu palabra. Tú quieres, Señor, que este principio que tú has establecido, Señor, de las primicias Santo, se santo, revele a tu santo. pueblo para que sea un pueblo bendecido, así como tú lo has hecho con nosotros, Padre. Hemos visto Amén. tu gloria, así tú lo harás con ellos, Señor. Lo En el creemos nombre de y Jesús. enviamos la palabra ahora mismo en el nombre de Jesús, Santo. que se activa ya en cada corazón, Se activa la Señor, palabra. y que tu palabra se hace carne en el espíritu Amén. de ellos,
Señor, y colocamos el pacto de la sangre de Cristo sobre cada vida. En el nombre de Y le Jesús. ordenamos a Satanás que no robe la semilla que ha sido sembrada hoy en cada corazón, porque esta Para la semilla gloria de tu nombre. de tu palabra que ha sido sembrado en cada corazón dará el fruto que tú quieres que dé, Sí, Señor, Señor. al 100%. En el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Amén y Y amén. amén. Entonces les bendecimos. Y cualquier inquietud nos pueden escribir al correo que aparece ahí en pantalla, fernandocreyente @gmail. Bueno, ahí aparece en pantalla. Y también nos pueden escribir y llamar también al número que aparece ahí en pantallas. Estamos atentos para cualquier inquietud, cualquier consejería. Amén. ¿Y qué más falta? Y no se nos olvide Me gusta. y suscríbete Así y ayúdanos a extender el reino de Dios y su justicia. Así es. Muchas bendiciones. Un año bendecido. Un año Que bendecido terminen en victoria en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Shalom. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza bíblica de hoy. La próxima semana una nueva enseñanza de bendición. No olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Da like a nuestros videos. Dios te bendiga siempre.